Alberto Bárcena, que va a entrar enseguida, es doctor en Historia Contemporánea. Es también profesor universitario en esta casa, en San Pablo CEU, y además es escritor. Recientemente ha escrito 2 libros, tomo 1 y tomo 2, sobre la pérdida de España, desde la historia romana hasta nuestros días. Además ha sido coautor del libro Memoria histórica sobre la amenaza para la paz en Europa. Divulga temas históricos y de actualidad desde la perspectiva de la doctrina y magisterio de la Iglesia. Es socio fundador y responsable de Cultura de la Fundación Foro San Benito de Europa. Desde 2012, director del programa Historia de la Iglesia en Radio María. Y además es experto en la historia del Valle de los Caídos y experto también en masonería. Así que bueno, aquí lo tenemos. Está entrando en estos momentos. Os voy a dejar con él y con otra gran conferencia a continuación. Muchísimas gracias, Alberto, y bienvenido. Buenas tardes y bueno, me honro de estar otra vez en este congreso. No es la primera vez que vengo ni en esta casa tampoco, pero hacía ya tiempo que no venía al Congreso Provida y realmente merece la pena porque la gran cuestión que tiene planteada la humanidad en cuanto a su futuro, en muchos aspectos, no solo demográfico, está aquí, en el respeto a la vida o su desprecio. Y esto ya va marcando a varias generaciones en Occidente y en los países donde se ha ido introduciendo una legislación que lo cubre, va marcando a muchas generaciones ya. Porque a partir de los 70 o en torno a ellos, quitando la excepción de los países pioneros en este triste récord, no olvidemos nunca que todo viene de la Unión Soviética, primer país que legaliza el aborto en el año 22, es decir, que la revolución estaba muy cercana, pero en Occidente fue llegando más tarde, pero ya en los 70 se va imponiendo. Contra todo pronóstico, porque realmente Occidente, que se gloriaba de defender los derechos humanos, y así se sigue presentando, como una civilización que defiende derechos humanos. Eso es falso de toda falsedad. Porque ahora precisamente yo vengo a hablar aquí de derechos. Derechos y nuevos derechos. Los nuevos derechos, ya adelanto, por supuesto, en mi exposición, que no son tal cosa. Me parece muy acertada la definición que dio del tema Benedicto XVI en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en enero de 2011. Hablando de la libertad religiosa, que es el tema que eligió para este discurso, y fue desarrollándolo en distintos aspectos, decía entonces que un ataque gravísimo que estaban sufriendo los cristianos en general en cuanto a sus libertades, en cuanto a sus derechos auténticos, ¿no? Era precisamente el hecho de que se impusiera en la educación la asistencia a cursos, decía él, de educación sexual, donde supuestamente se les iba a impartir una noción neutra, supuestamente neutra, de la naturaleza, de la reproducción, cuando esto es falso, porque no es eso lo que les inculcan en la educación sexual, y que, claro, se estaba violando el derecho de los padres, por un lado, que tienen, por supuesto, el derecho a elegir qué educación quieren para sus hijos, suprimido hoy prácticamente en la mayor parte de países occidentales. Depende un poco del centro, pero me consta que en algunos centros católicos, o que se llaman así,
se están impartiendo. En 2011 la situación no había llegado a ser tan grave, pero ya se veía venir y ya estaba siendo. Y desde luego en la pública era ya imparable. Derechos de los padres suprimidos. Y claro, habría que hablar, aquí no puedo desarrollar todo, pero apuntaré temas, ¿no?, de los derechos del niño. Porque esto es lo que antiguamente se hubiera considerado, y lo he repetido varias veces, una corrupción de menores. Porque lo que se les inculca es que realmente no hay principios en cuanto a las relaciones sexuales, la reproducción en sí misma, todo lo que ha venido luego, uniéndose a esos nuevos derechos o supuestos nuevos derechos, es una corrupción de menores y de mayores, si me apuran. Lo que dijo es que esos nuevos derechos, que ya se presentaban en 2011 como derechos tan legítimos y defendibles como los que ya estaban proclamados, se supone. Pero es que no es así, porque realmente los nuevos derechos no son aditivos a los que ya existían, sino que vienen a reemplazar a los derechos proclamados hasta entonces, aunque ya veníamos con un margen de años, ¿no? Y los calificó a estos nuevos derechos como la simple expresión de deseos egoístas que no encuentran fundamento en la auténtica naturaleza humana. En menos palabras no se puede explicar mejor. Expresión de deseos egoístas, por supuesto. Pero claro, lo malo es que no solamente se cumplen para quien quiera acogerse a esto, sino que además se imponen. Incluso aquellos que no acudan a ejercer esos derechos hipotéticos están siendo víctimas también de una propaganda oficial constante y además, claro, de una seria amenaza a sus libertades. Los nuevos derechos, primero hay que seguir un poco la pista de dónde vienen, cómo se han ido imponiendo y por qué están ahí y por qué están yendo a más, siempre a más. Para hablar de esto tendríamos que hacer un breve resumen de un proceso revolucionario iniciado de manera visible ya con la Revolución Francesa, nada menos, donde el desprecio a la vida, lo que ha llamado Reynald César la banalización de la vida humana, fue un hecho indiscutible. Cuando yo, analizando la obra de César, me acerco al tema de la Vendée, por ejemplo, pues ya se ve que en la Revolución Francesa la vida humana no vale nada y la del adversario político menos que nada, aunque no hiciera nada más que estar allí y expresar su idea de lo que son los derechos. El proceso revolucionario no se frena a partir de ahí, aunque haya paréntesis o momentos más tranquilos, y seguimos en el siglo XX, por supuesto, con el proceso revolucionario en marcha. La revolución comunista, la socialista también, no son más que etapas que vienen después de aquello. Pero sin aquello no hubiera venido lo otro. Claro que estudiando la Ilustración ya vemos el desprecio por los verdaderos derechos y algo gravísimo que ha desaparecido en Occidente y a lo cual prácticamente no podemos ni siquiera referirnos, que es la ley natural. No hay instancias superiores. Esto ya lo dice Rousseau, la única fuente de legitimidad son las convenciones. Afirmación terriblemente peligrosa, porque claro, primero, como no hay una ética estable, pues esto es mudable, dependerá de lo que se acuerde. Y además, ¿quién lo va a acordar? ¿Y son representativas las personas que acuerdan el origen de la ley? ¿Estas convenciones quién las está tomando? Pues solo dejo en el aire. Pero claro, unos pocos pueden decidir de manera nada democrática, por más que nos gloriemos estar en sociedades que lo son, sobre el destino de todos nosotros y las generaciones que llevan ya sometiéndose, les guste o no, a este criterio ilustrado, porque curiosamente esto es la Ilustración. En el siglo XX tenemos la Revolución Comunista, que por supuesto niega la verdadera naturaleza humana, que duda cabe. La dignidad del hombre desaparece, porque en cuanto quitamos a Dios de la ecuación, al derecho natural, por lo tanto, el hombre se convierte en un ser no mucho más digno que cualquier animal,
o cualquier otra especie. Hoy estamos asistiendo ya al esperpento, ¿no? Nos podemos sentir animales, pero cada uno es lo que quiera sentirse. Es decir, es un rechazo violento el que se ha producido en el siglo XX, ya en la segunda mitad de forma muy clara, pero incluso antes, de lo dado. Lo dado por la biología, lo dado por Dios. Yo me autoconstruyo y yo soy lo que yo diga que soy. Y eso el Estado actualmente lo reconoce y lo protege legalmente. Bueno, pues un paso más adelante se dio con la Revolución de los 60. Y aquí ya voy a hacer una cronología un poco más detallada. En los 60 estalla una revolución silenciosa, supuestamente liberal, una visión nueva del liberalismo, que entroniza la base de lo que van a ser los nuevos derechos, aunque eso ya estaba en curso, por supuesto. ¿Cómo lo hace? Pues hombre, el momento cumbre de la revolución es el 68, donde por supuesto la libertad sexual se proclama como una libertad absoluta que depende exclusivamente de lo que uno quiere hacer con su cuerpo. Y claro, con el resultado de esa satisfacción sexual, no olvidemos que la revolución de los 60 es una mezcla de marxismo, que está muy presente, por ejemplo, Marcuse, que dice, pues postulados comunistas en algunos sentidos. La escuela de Frankfurt es un neomarxismo, que además utiliza en lo que le interesa nada menos que el pensamiento de Freud, que ya consideraba que lo único que libera al ser humano es la satisfacción del impulso sexual. Bueno, pues eso es lo bueno, lo que tenemos que seguir para alcanzar la libertad y, por lo tanto, el bienestar de cada uno, y lo mezclamos con unas ideas que al final son totalitarias, como lo es el marxismo siempre, hemos llegado a un punto sin retorno, aparentemente. Y esto es lo que se va a ir implantando en las legislaciones en la década siguiente, en Occidente. Después del Mayo francés, que se supone que acaba en un fracaso, porque no cae el Estado, no se derrumba, ni siquiera el general de Gaulle retoma la situación y parece que aquello ha sido algo anecdótico. Pero no lo era, ni nada volvería a ser igual, porque esto parte del mundo universitario. Son los profesores de la Escuela de Frankfurt, exiliados en la época del nazismo, los que desde América o distintos países europeos van a imponer estos criterios. Van a encontrar, por supuesto, aliados muy sólidos. Una de las materias, como me decían aquí ahora al presentarme, ¿no?, que yo he estudiado más a fondo es la masonería. Y claro, la masonería acogió con los brazos abiertos a estos profesores. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentran la Escuela de Frankfurt y la masonería? Pues en algo que los papas venían denunciando ya desde el siglo XIX e incluso antes. León XIII, especialmente en Humanum Genus, lo dice. El designio final del pensamiento masónico y de la acción masónica en la sociedad es la inversión del orden natural. Es destruir, dice literalmente en esa encíclica, hasta sus fundamentos, todo el orden religioso y civil construido por el cristianismo. Bueno, pues evidentemente, si esto es así, y lo es, y ya se veía desde hace 200 años, ¿cómo no les va a parecer idóneo todo el discurso del Mayo francés? Vamos, es la coartada perfecta. Así tenemos que ya en los 70, cuando llega al poder en Francia, el masón Giscard d'Estaing, que traía en su programa legalizar el aborto, la ministra Simone Veil, con todo lo que se le puede admirar en algunos sentidos, lo trae consigo y es la ministra de Sanidad. Y tiene en su gabinete como asesor, ahora enseguida hablaré de los asesores y los expertos, al doctor Pierre Simon, que no era un masón cualquiera, había presidido la Gran Logia de Francia, era el gran maestre de la Gran Logia de Francia. Y este fue quien impulsó con más tenacidad la legalización del aborto en Francia, que lleva tristemente el nombre de la ministra, es la ley Veil. Un año antes del Mayo francés ya se había legalizado el uso de anticonceptivos, cualquiera, en Francia también. Hasta entonces la ley francesa
contemplaba la esterilización como una automutilación punible. Fijémonos en el recorrido que se ha hecho, ¿no? Bueno, pues cuando se aprueba el aborto en Francia, por supuesto, a partir de ahí ya es abrir la puerta a lo que ha venido luego. ¿Y qué es lo que ha venido? Pues una negación clarísima de la realidad. Se niega la realidad. Nos autoconstruimos, por supuesto, a esta cultura de la muerte, denunciada también por Juan Pablo II, aborto, eutanasia, cerrar las fuentes de la vida, etcétera. A esto se viene a unir posteriormente la ideología de género, con lo cual ya se abre la puerta a esa autodeterminación absoluta. El Génesis no existe, se rechaza la revelación, una vez más porque ya rechazada estaba desde la Ilustración, en momentos más álgidos y según qué autores, pero ya está negada. No hay ley natural, mejor no invocarla, también lo dice Benedicto XVI en otro discurso histórico en el Parlamento alemán. Hoy en día, decía entonces, y es en el mismo año que el discurso que acabo de mencionar al cuerpo diplomático, la ley natural se ha convertido en una doctrina más bien singular, católica, de la cual parecería que no merece la pena hablar fuera del ámbito católico. Bueno, pues si esto es así, y lo era, como decía antes, hace unos minutos, hemos entrado en un proceso peligrosísimo. Las convenciones y nada más. Bueno, pues para entender cómo hemos llegado hasta aquí y cómo hemos ido siempre a peor en este campo, pues tenemos que partir de una afirmación que yo hago sin ningún tipo de duda. Y es que el organismo que más ha hecho por consagrar estos principios, los nuevos derechos, sin duda alguna ha sido las Naciones Unidas. Eso cualquiera que analice, y es que habría que profundizar un poco en esto, y no tengo tiempo. Por cierto, no sé a qué hora tengo que acabar, pero lo tengo que mirar. ¿Ah? ¿Quién me puede orientar en la hora? En media hora. Pues entonces vamos acelerando un poco el ritmo, ¿no? Naciones Unidas, desde las cumbres de los años 90, porque cuando cae el muro de Berlín y parece que ya vivimos en un mundo en paz, que no hay esa bipolaridad, lo que se abre es un momento revolucionario más peligroso incluso que lo que hubo antes en la Guerra Fría. Incluso, porque de paz poca, pero es que luego la revolución interna en los estados que formaban, generalmente en Occidente, pero en realidad están alcanzados todos los que estaban ya integrados en Naciones Unidas. Tenemos las cumbres de El Cairo, Pekín después, el año siguiente, 94-95, donde vamos hacia una redefinición de la familia y naturalmente de los derechos sexuales y reproductivos, entre los cuales se encuentra el aborto. Por eso ahora el Consejo de Estado, el nuestro, siguiendo la estela de Macron, que blindaba el aborto en la Constitución francesa, no hace tanto, y claro, era fácil intuir que nosotros no tardaríamos con un gobierno como el que tenemos en España en hacer lo mismo, ¿no? El mismo recorrido. ¿Qué han hecho astutamente en el Consejo de Estado? Bueno, en realidad en el proyecto, que ya está en marcha, ¿no? Para sortear la Constitución no han querido invocar el artículo 15, donde se protege la vida, se han ido al 43 y hablan de salud. Pero, hombre, no han cuidado ni las formas siquiera, ¿no? Porque ¿cómo podemos, agarrándonos al derecho a la salud, que es lo que han hecho, incluir aquí el aborto para blindarlo como un derecho fundamental, si tenemos en la misma Constitución, pero en un apartado más importante, el de los derechos fundamentales, donde está en el artículo 15, el de la vida? ¿Cómo podemos ahora conjugar estos dos derechos sin conculcar la Constitución? Claro, tocar la vida no les interesaba porque eso les llevaría, o tendría que haberles llevado, a una disolución de las Cortes. Nada que menos quisiera Pedro Sánchez, claro. Ahora tenemos que en el Consejo de Estado ha pasado como era previsible. O sea que, naturalmente, seguimos el camino de Francia en este momento. Esto es negar la realidad por completo. Hemos negado la ley natural, de acuerdo, pero ¿qué ha venido con ello? La negación de la realidad. Y ya no hablo ni de la verdad,
porque la verdad puede tener connotaciones morales o éticas, religiosas, incluso. No, la realidad. Claro, si un niño no nacido es eliminable, y además es su propia madre quien puede decidir si vive o no vive, está abierta la puerta a cualquier otro atropello. Eso que decía Julian Huxley, primer presidente de UNESCO en el año 48, cuando ya dice, presentando la nueva Agencia de Naciones Unidas, que nada es irrevocable o eterno en ética. Caramba, con la afirmación. Así que agarrémonos. Si la ética es revisable cada X tiempo y según en qué circunstancias, es que no hay unos principios éticos que valgan la pena. Bueno, así hemos llegado hasta aquí. Pero hoy en día urge ponerle coto a esto. No sabemos cómo, pero no nos podemos dar por rendidos. Porque si lo hacemos, los que vemos claro que esto es un atropello de los más graves que se han cometido en la historia, no podremos quejarnos de nada. Y implicados en ello estamos ya. Porque me estoy repitiendo esto, yo ya lo he dicho en otras conferencias, más de una vez. La sangre de las víctimas del aborto nos salpica a todos. Porque además es con nuestro dinero con el que se están practicando los abortos. En la Comunidad de Madrid, desde el 19 hasta el 23, se han invertido 22 millones de euros en financiar abortorios, salvando a uno tan famoso del concurso de acreedores en el que estaba, la Clínica Dator, salvándolo in extremis. Si no es por la inyección de dinero de la comunidad, no sale adelante, a pesar del negocio que es el negocio del aborto. Así que, claro que estamos todos implicados en esto. Y algún día, supongo, esto nos pasará factura. Y habrá quien analice a esta sociedad y a las demás de Occidente y de los países donde se ha ido legalizando como sociedades enfermas. A ver, por menos de esto se celebraron los juicios de Nuremberg. Por menos de esto. Los millones de inocentes eliminados a través del aborto superan amplísimamente las víctimas del Holocausto, que se supone que era lo que se juzgaba en Nuremberg. Aquí va a hacer falta, y yo creo que es como para reclamarlo, en su momento habría que hacerlo, un nuevo proceso de Nuremberg. Pero claro, se me escapa entender cuántas personas tendrían que estar procesadas por haber sido cómplices, en mayor o menor grado, de esta barbaridad sin precedentes que estamos viviendo. ¿Hay señales de esperanza? Las hay, gracias a Dios las hay. Por ejemplo, el cierre de la clínica de Planned Parenthood en Houston, donde se practicaban 15.000 abortos anuales, solamente allí. Ha cerrado por falta de financiación. Es una señal de esperanza. Si eso ha ocurrido en Estados Unidos, con la enorme protección que ha tenido el aborto y los nuevos derechos, que es que en parte importantísima vienen de allí. Si eso ha ocurrido, si en la Corte Suprema de Alabama se atrevió, hace un año por esta época, a proclamar que los embriones, no ya los fetos, dejémonos de ley de plazos, es que lo que dice la Corte Suprema de Alabama es que los embriones son niños que no han nacido. Por lo tanto, deben gozar de la misma protección que los niños nacidos. Claro que allí en Estados Unidos se ha jugado fuerte, porque también se ha contemplado eliminar a los que ya habían nacido dentro de ciertos plazos. Hemos ido demasiado lejos en esto, pero parece que hay una resistencia que allí consigue cosas que aquí en Europa de momento no son imaginables. ¿Por qué? Porque el mal viene de una estructura de pecado, como es las Naciones Unidas, y desde luego no me va a convencer nadie de que no es así, y no estoy condenando a todos los que tengan un cargo dentro del organismo, pero a una parte considerable y a los que toman las decisiones, desde luego sí. Pero es que otra estructura de pecado que ha ido haciendo el juego a las Naciones Unidas desde siempre es la Unión Europea. Las instituciones europeas están haciendo exactamente lo mismo. Es más, cuando bajaba la financiación del gobierno americano a Planned Parenthood,
subía la financiación que recibían de la Unión Europea. Así que esto iba por colleras, pero nunca les ha faltado la financiación. Y siempre ha habido, claro, entidades privadas, con sus propias logias, por cierto, como es la familia Rockefeller, dispuestas a financiar amplísimamente esto y beneficiarse de paso del negocio. Así que partimos de eso, son estructuras de pecado, es que hay que calificar a las cosas por lo que son. Y una vez dicho esto, pues veremos hasta dónde se llega. Pero en la propia Unión Europea también es esperanzador que haya organismos que al menos todavía se les permite que hablen, que presenten recursos, como es el Centro Europeo para la Ley, el Derecho y la Justicia, que preside un católico verdaderamente valiente y además brillante en muchos aspectos, como es Gregor Pipanc. A alguno le sonará, porque este organismo que preside él está integrado en One of Us. Y es un organismo que, por poco peso que pueda tener, es la voz que está llamando a las conciencias de los europeos y del mundo entero, presentando recurso tras recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Pipanc publicó, la NEF publicó y se tradujo al español después, también hace ya más de un año, una entrevista brillantísima en la que habla precisamente de la negación de la realidad. Por supuesto que es así. Y claro, como digo, católico devoto, sin embargo, llegó al fondo de la cuestión. Y dijo, vamos a hablar con claridad de las cosas, ¿no? En esa entrevista. También llamó a la conciencia de los católicos, como lo es él, y de la Iglesia en su conjunto. Porque refiriéndose a Francia decía, el centro de la acción social de la Iglesia tendría que ser precisamente la protección a las madres desvalidas o en situación de precariedad, como tanto se dice ahora, que acuden al aborto. Esto no se está haciendo. Y claro que también hay que decirle, bueno, por lo menos que no puedan acogerse a esa desprotección absoluta. Si hubiera habido una movilización de las parroquias y diócesis, como dice él, para que esa precariedad sea menos, o mucho menos de lo que ahora es. Habría que añadir, por supuesto, no todas las mujeres que acuden al aborto, ni mucho menos, están en situación de precariedad. Pero evidentemente esta es una circunstancia agravante que puede llevar a muchas a hacerlo. Y claro, las preguntas retóricas que se hacía él en esa entrevista son brillantísimas. Por ejemplo, dice, hablemos del alma. Aquí se está refiriendo a los católicos. ¿Creemos en la existencia del alma? Porque si creyéramos en eso, la visión de los niños abortados se nos haría insufrible. Otra parte, otra pregunta. ¿Creemos que los niños no nacidos son creados y queridos por Dios? El alma, desde luego, la crea Él. Todo lo crea Él, pero concretamente el alma en la unión entre padre y madre la pone Dios. ¿Creemos que son queridos y conocidos de Dios? ¿O no creemos eso? Claro, ante semejantes preguntas, la interpelación es durísima. ¿O lo creemos o no? No hablemos del aborto como una cuestión que está ahí, como me ha dicho algún católico alguna vez. Está ahí, hay que regularlo. Bueno, hay que regularlo o hay que combatirlo. Porque este holocausto sin precedentes, insisto, no lo podemos seguir viendo impasibles como está ocurriendo. Insisto, como he dicho al principio, que es lo más grave que ocurre en la historia universal desde hace siglos. Y en realidad, desde antes de Constantino, diría yo, tendríamos que irnos a los sacrificios del primogénito en los pueblos cananeos que adoraban a Baal. Cosas por el estilo. Pero luego ya no. O sea que en los últimos 17 siglos, por ejemplo, no ha pasado nada tan grave como esto. Y esto es lo moderno, es lo tolerante, es lo abierto, es lo que se proclama como derecho, es lo que España está a punto de introducir en su Constitución, como lo hizo la civilizada Francia, la madre de todas las revoluciones. Bueno, claro, allí tienen ya mucha experiencia en este sentido.
Bueno, para terminar con las afirmaciones de Pipin, que coincido plenamente con todo lo que dice, y no solamente en esta entrevista, él decía que el hecho de que Francia hubiera introducido y blindado en la Constitución como derecho fundamental el aborto, significaba que el Estado francés adoptaba una filosofía propia que era 100% materialista y por tanto atea por completo. ¿Qué duda cabe? ¿Quién se lo va a discutir? Bueno, pues lo único que hace él es llamarnos la atención en este sentido. Franceses todos, ¿somos conscientes de esto? Que pertenecemos o somos personas que tenemos una nacionalidad de un Estado en el que la filosofía propia del propio Estado es atea, atea militante. ¿Somos conscientes? ¿O nos creemos que por no compartir todo lo que el Estado francés ha hecho, estamos exentos de eso? No lo estamos tanto, en el caso de Francia, pero es que aquí vamos detrás, muy cerca ya, casi a punto de estar en la misma situación. Y otra afirmación que hacía como colofón de lo que significaba el hecho de que este derecho se hubiera blindado, esto convierte a la masonería en Iglesia de la República. Y daba algún dato. Por ejemplo, la visita que había hecho Macron a la Gran Logia de Francia, donde homenajeó públicamente al masón Dr. Simon, que acabo de mencionar, protagonista en gran medida de cómo se dio aquel golpe encubierto del aborto en la Francia del 74. Bueno, pues mucho homenaje al Dr. Simon y mucho ir de tolerantes y abiertos, vamos por delante en el progreso. No, miren, vamos a hablar claro. Esto no es avanzar en el progreso, es todo lo contrario. En su día, fue en Bruselas, conocí a Marguerite Peters, autora de un libro que yo creo que es importante leer, que a mí me abrió los ojos en algunos sentidos, de cómo actúan los expertos de Naciones Unidas a la hora de sacar adelante cosas inimaginables. El libro se llama Marion Ética, los expertos de la ONU imponen su ley. Marion, de marioneta, guión ética. O sea, una ética para marionetas. Los expertos de la ONU imponen su ley. ¿Quiénes son los expertos? Pues unos señores que nadie conoce y que nombran las agencias de Naciones Unidas implicadas en ese momento en sacar adelante pues algún nuevo derecho que sumara a los anteriores. Y a base de lo que digan los expertos, van consiguiendo por una vía nada democrática imponer lo que de manera democrática no hubieran conseguido hacer nunca. Son directrices internacionales que están ahí y que muchas veces sirven de cobertura para que cuando llegue un presidente moderno, progresista y todo lo demás, como es Macron y no digamos Pedro Sánchez, pueda sacarlo del cajón y decir, directrices internacionales. ¿Quién va a tocar a Naciones Unidas en materia de ética? ¿Quién va a tocar a la Unión Europea en esa cuestión? No será el grupo de Ursula von der Leyen, no va a ser ella. No será ningún partido de los mayoritarios en la Unión Europea. Si el Partido Popular está votando con el socialista en Europa. ¿Somos conscientes de todo esto? ¿Somos conscientes de dónde han quedado, a qué han quedado rebajados los derechos auténticos del ser humano? En los países más civilizados del mundo, se supone, es que somos mucho menos civilizados ya que países tercermundistas que se han negado a tragar esto. Y se les va sometiendo a base de asfixiarles económicamente, quitándoles ayudas o condicionando a las mismas a que sus gobiernos implementen estas políticas. Bueno, yo creo que no aspiraba más que esta charla que a ser una llamada de atención sobre cuestiones que están ahí. Y yo resumiría en 3 ideas. No somos conscientes de lo que está pasando. Se ha negado la realidad. Se ha invertido el orden natural. Ha desaparecido esta ley natural. ¿Y en manos de quién estamos? Pues de cuando estos grupos se reúnen bajo la cobertura de las organizaciones internacionales
para sacar adelante cosas tan insultantes como es el hecho de que se nos quiera hacer creer que es un derecho fundamental que afecta a la salud el hecho de matar niños no nacidos. Seguimos progresando, pero ya llegará el momento en que esto termine. Y llegará el momento en que habrá que hacer cuentas con los responsables de todo esto. Porque el daño que han hecho a la humanidad, no digamos a Occidente, el que han hecho los países tan civilizados de la Unión Europea, no es cuantificable. Ni siquiera en lo económico. Pero eso sería lo de menos. En todo lo demás, en lo moral, en lo que mueve a los pueblos en su progreso, en los derechos que han sido conculcados sistemáticamente. Termino citando también a otro papa que habló del tema, en otra encíclica que es importante leer, Evangelium Vitae, de Juan Pablo II, que él también, como Pipán, que hace recientemente, se hace preguntas retóricas en este documento. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Que lo que era delito se haya convertido en un derecho. Y da la respuesta. Detrás de toda violencia contra el prójimo, nos encontramos con la lógica del maligno, que es lo mismo que viene a decir Pipán. El aborto es una trampa del demonio. ¿Para qué? Para hacer caer en la desesperación a mujeres que acaban acudiendo a esto y generalmente quedan muy dañadas, porque son víctimas del aborto, ya están bien, y también sociedades enteras van cayendo detrás de esto. Así que, como decía también el cardenal Miller, que estuvo hace no tanto aquí, coincidí con él en un congreso en esta casa sobre Benedicto XVI, el nuevo orden mundial, que es el que se aspira a imponer precisamente como colofón de todo esto, lo que hace es presentarnos como modelo una biomasa astillada. En lugar de una humanidad que avanza, es una biomasa astillada, y el nuevo orden en cuestión responde a una idea diabólica. Es que no podemos llegar a otras conclusiones. Es que si no se ve que el demonio está aquí actuando, es que no se creen que exista. Pero si aquí no está, ya miran dónde está. Porque más interés que puede tener en conseguir esto, difícilmente lo tendrá en otra cosa. Y con esto he concluido. Por lo menos me apunto a algunos autores y algunas ideas que deberíamos manejar sin ningún pudor, porque es esto lo que hay y lo que nos estamos jugando. Y que no nos hablen de libertades cuando se están negando las fundamentales. Antes he mencionado el derecho a la educación, por supuesto, donde fue a parar, pero estamos negando otras libertades y otros derechos todavía más sagrados, como es el de la vida. Que veamos con neutralidad, pasividad, cómo desaparecen cada día miles y miles de vidas inocentes, es una extrema gravedad. Y no podemos conformarnos a vivir como si esto no ocurriera. Creo que he consumido el tiempo. Así que, bueno, me despido hasta otra ocasión.